Buenas tardes. Hoy vamos a tratar el tema ideología del movimiento obrero. Entre 1790 y 1830 aparecen nuevas formas de organización política y laboral, partidos y sindicatos, pautas obreras de comportamiento colectivo y una concepción obrera de la sensibilidad. En Inglaterra fue el lugar de surgimiento de las primeras luchas obreras. El desarrollo del movimiento obrero, si bien en el cambio ideológico se basa en trade unions y doctrina social. Trade unions deriva en cartismo, lo que exigen reformas mediante movilización para mejorar el sufragio y condiciones sociales. En las doctrinas sociales, las principales son el socialismo utópico, donde está basado el reclamo moral. El marxismo y el anarquismo se organizan en movimientos obreros, en lo que aglutina las primeras acciones como ludismo, cartismo, y anticipan el sindicato que fundan interacciones obreras y partidos obreros. En el cuadro comparativo vamos a hablar del cartismo, el socialismo utópico, el anarquismo y el socialismo científico. Cuando hablamos del movimiento de cartista, en la década de 1830 las condiciones miserables de vida de un sector importante de la clase obrera desvían a las asociaciones obreras de las reivindicaciones laborales del sindicalismo para apoyar objetivos políticos. En 1831, durante la campaña sobre las reformas electoral, los principales dirigentes argumentan que las clases obreras producen toda riqueza del país, lo que solo goza de una parte pequeña, y donde la agitación culmina con la reunión en Londres en 1839 de una reunión carlista que se llamó el Parlamento del Pueblo. Si bien los representantes del cartismo fueron el periodista irlandés O'Connor y el demócrata O'Neill, si bien, como dijimos anteriormente, el cartismo fue uno de los primeros movimientos a través de las clases obreras, ya que en 1838 redactan una carta al pueblo. También incluye reivindicaciones como sufragio universal masculino, renovación anual del Parlamento, y los objetivos y logros que esto tuvieron. En muchos de los logros obtenidos por el movimiento fueron, si bien en la década del 40 sus dirigentes participaron en las actividades sindicales, cooperativas y políticas de las clases obreras. Cuando hablamos de socialismo utópico, decimos que surge el primer conjunto de crítica de la sociedad capitalista, exaltando un mundo perfecto sin llegar a materializarlo. Esta corriente fue la fe excesiva en el deseo de progreso y renovación humana. Engels realiza a la vez una operación histórica y una caracterización ideológica donde reivindica como orígenes del socialismo científico lo que sería su superación dialéctica. En este sentido, populariza la expresión, su expresión, el socialismo utópico, con un valor negativo. Es identificado también por voluntad de concebir comunidades ideales organizadas según principios democráticos y cuyas relaciones se fundan en la equidad. Los principales representantes, si bien del socialismo utópico, es el conde de Saint-Simon, que
planteaba que la fraternidad debía ser el motor de la antigüedad económica, reemplazando el lucro, lo que los gobiernos debían tener a mejorar la situación moral para terminar con los flagelos que azotaban al mundo, como ser la pobreza y las guerras. También el otro representante era Charles Fourier, quien concibe la idea de crear falasterios en comunidades cooperativas de personas, las cuales tendrían ingreso mínimo y equitativo, donde la base económica estaría en la agricultura y la propiedad privada, y lo que fomentaría la educación vocacional. El falansterio se crearía con inversiones privadas, como dije, las cuales se le devolvería el dinero prestado sin intereses. Si bien Fourier forma el triángulo de intereses planteado como, por ejemplo, el capital, el talento y el trabajo. El otro representante es Roberto Owen, quien implementó beneficios para el obrero como la supresión de las labores penosas y mantenimiento del salario en la época de reducción de venta. La granja colectiva tendría la función de generar un nuevo espacio moral y educativo, ya que eran dos factores importantes que corrompían las personas en la sociedad. Si bien, como dije, las características del socialismo utópico es que el hombre era considerado naturalmente bueno, poseedor de un afán de sociabilidad y cooperación. Los objetivos y logros de estos representantes es identificado por una voluntad de concebir comunidades ideales organizadas según principios democráticos cuya relación y distribución por parte de los trabajadores. Cuando hablamos de anarquismo, decimos que constituye un intento original de enorme influencia en algunos países, distinguible de otros sindicalismos, que se orientaron en la política, como el laborismo británico y el socialismo científico. A diferencia del socialismo, el anarquismo planteaba la posibilidad de lograr constituir una sociedad sin Estado y sin relaciones de poder, ya que éstas en definitiva son el pago de la humanidad. El representante del anarquismo es Bakunin. Si bien la característica planteada la posibilidad de lograr constituir una sociedad sin Estado y sin poder, ya que estas son corruptor de la humanidad. Los objetivos y logros del anarquismo es la conquista de los medios de producción y distribución por parte de los trabajadores. Si bien existen tres grandes corrientes, corriente individualista, que hizo hincapié en la libertad negativa, corriente colectiva, la autoridad tiene que ser el espíritu público y colectivo, como el respeto humano, como ser iguales, o sea, que haya igualdad, libertad y fraternidad. En la corriente anarcosindicalismo, es un movimiento de organización y lucha de los trabajadores a través de sindicatos autónomos del poder político. Cuando hablamos de socialismo científico, hablamos de los representantes Carlos Marx y Federico Engels, lo que proponen un método científico para llegar al comunismo, critica a los utópicos, en su planteo redactan el manifiesto comunista. El materialismo histórico para Marx, el hombre concreto es un mundo social y económico, en lo que se forma por el trabajo. La revolución social en las sociedades existen contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción
que se desarrolla en ritmo diferente, como la crisis que distribuye la producción, por el cual el proletariado derribará a la burguesía. La dictadura del proletariado, también encontramos acá en el socialismo científico, decimos que inaugura una etapa tradicional caracterizada por ser una dictadura que deberá quebrar la inevitable resistencia de la burguesía, lo que esta etapa es solo transitoria para llevar a cabo la transición de una sociedad capitalista al comunismo. Si bien la característica, como dijimos, es la revolución final, es aquella por la cual el proletariado derribará a la burguesía. Si bien los objetivos y logros de estos representantes es la victoria de aquel sobre esta, es inevitable por las leyes del materialismo dialéctico, si bien la dictadura del proletariado como transición de una sociedad capitalista y al comunismo. Muchas gracias. Hasta luego.